Jóvenes, bienvenidos a su tercera clase de Idioma Español 2. El día de hoy vamos a aprender acerca del tema vicios de dicción. Para eso vamos a desglosar la palabra en vicio y en dicción. ¿Qué es un vicio? Un vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto, un mal hábito. Ahora veamos la dicción. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera verbal o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto. Entre los vicios de dicción tenemos el barbarismo, el extranjerismo, el arcaísmo, el vulgarismo, el idiotismo, el pleonasmo o redundancia. Vamos a ver de qué tratan los barbarismos. Se llama barbarismo en la gramática a un vicio del lenguaje que consiste principalmente en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Por ejemplo, comprastes, decimos comprastes por decir compraste. Lo correcto es la pronunciación de la palabra compraste. Muchas veces decimos, por ejemplo, fuiste al mercado y me compraste los fideos, por ejemplo. Entonces no es así. Lo correcto es decir, fuiste al mercado, me compraste los fideos. Luego también cometemos el barbarismo de pronunciar la palabra huevo con G por la pronunciación correcta de huevo. Entonces, el barbarismo es la pronunciación o la escritura mal empleada de los vocablos. De la misma manera decimos inauguración y lo correcto es decir y escribir inauguración. Estos son ejemplos entonces de los barbarismos. También tenemos nadies, por escribir o pronunciar correctamente la palabra nadie. Y esto es lo que a menudo vemos, que hablamos de la palabra de pizza. Decimos pizza por decir pizza, ¿verdad? Entonces ahí caemos nuevamente en un barbarismo, en la pronunciación y en la escritura mal empleada de las palabras. Continuemos. Ahora veamos los extranjerismos. Son palabras o expresiones procedentes de una lengua extranjera. La misma palabra nos lo dice, es el uso de palabras de otro idioma. Los extranjerismos son palabras o expresiones lingüísticas de un determinado idioma toma de otra lengua extranjera. Por ejemplo, nosotros por decir está bien o muy bien, decimos ok y también lo escribimos. También la palabra smoking es un extranjerismo porque debiese de decir en los restaurantes no fumar, ¿verdad? Porque ahí dice no smoking, es fumar. Entonces son extranjerismos, palabras que hemos tomado con normalidad en nuestro idioma español. También sándwich, camping, look. Aquí tenemos en nuestra imagen en el ejemplo que dice selfie. La palabra selfie también es un extranjerismo, pues es una expresión procedente de otra lengua extranjera. De la misma manera, cada una de las que están acá de ejemplos de extranjerismos. Continuemos. Ahora veamos el arcaísmo o arcaísmos. Es el uso de palabras antiguas, palabras o expresiones arcaicas que ya no se usan en la lengua o idioma actual. Un arcaísmo es una palabra o tipo de expresión que se utilizaba de manera frecuente y ahora ha resurgido como un modo de expresión, pero que es incorrecto, es un vicio de dicción. Por ejemplo, agora, y lo correcto es que digamos ahora. También tenemos, por ejemplo, antier.
¿Y cuándo fue eso? ¿Y cuándo lo compraste? Antier. Y no es correcto. Debemos de decir anteayer. Eso es lo correcto. Entonces, el arcaísmo es la utilización de palabras antiguas. Igualmente, el ejemplo de la palabra puñetero. Es una palabra que se utilizaba con frecuencia antes, ¿verdad? Es una palabra arcaica. ¿Qué significa? Por decir nosotros que es una mala persona, ahora decimos puñetero, pero no es lo correcto, es un arcaísmo. Continuemos. En la palabra aguardar, muchos decimos aguárdamelo vos, o es una expresión que no está bien hablada y también a veces el error de escribirla, aguardar por esperar. Lo correcto es esperar. Nuestro siguiente ejemplo, tunda, por paliza, ¿verdad? Entonces son arcaísmos, son palabras que se utilizaban en el pasado y que ahora han resurgido como un modo de expresión actual. Tunda o paliza. Continuemos. Ahora veamos los vulgarismos. ¿Qué son los vulgarismos? Son palabras o frases dichas o escritas en forma incorrecta. Son palabras o frases que se utilizan incorrectamente en un determinado idioma. Por ejemplo, tenemos juistes. Juistes, que es una frase o una expresión incorrecta. Lo correcto es fuiste. De la misma manera, por decir inyección, decimos indección, ¿verdad? Más que todo esto se ve en las personas mayores a nosotros. Tal vez nos hemos dado cuenta, nos hemos fijado o hemos escuchado que así es su forma de hablar. Entonces son vulgarismos. Continuemos con los ejemplos. A la mejor. Entonces no es una expresión correcta, es un vulgarismo. Lo correcto es decir a lo mejor. También con la palabra aguja. ¿Dónde está el hilo con aguja? Y no es aguja, es aguja. Lo debemos de escribir de esa manera y pronunciarlo igual, aguja. Nuestro siguiente ejemplo, corristes. Corristes y lo correcto es corriste, comiste, por ejemplo, ¿verdad? No comistes. Entonces, llamaste, por decir llamaste. Esos son los vulgarismos, que son palabras o frases escritas en forma incorrecta, en su pronunciación igual, incorrecto. Continuemos. Ahora veamos de qué trata el idiotismo. Los idiotismos del habla oral o escrita reflejan falta de instrucción escolar. El idiotismo no es la palabra que ustedes creen, sino es de idioma. El idiotismo consiste en una forma de hablar contraria a las reglas gramaticales. El idiotismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de nuestras palabras. Por ejemplo, nosotros siempre, bueno, no nosotros, porque para eso es que estamos estudiando, para aprender, pero si hemos escuchado las expresiones, es que este está más mejor. Y lo correcto es decir mejor. Entonces estamos cayendo en un vicio de dicción del idiotismo, de idioma, ¿verdad? Nuestro siguiente ejemplo, te quiero muy mucho. Queremos expresar que te quiero muchísimo, pero lo decimos de una manera incorrecta. Decimos te quiero muy mucho y no es así. Continuemos. Nuestro siguiente ejemplo de idiotismo, se lo diré un poco más luego. Solemos hablar así, o al menos ustedes han escuchado más de alguna vez esa expresión. Lo correcto es decir luego se lo diré o se lo diré luego. Ese es un vicio de dicción, el idiotismo. Nuestro siguiente ejemplo, más sin embargo.
Muchas veces hemos escuchado así la expresión, ¿verdad? Y también la hemos visto escrita y no es lo correcto. Esos son idiotismos y lo correcto es decir sin embargo. ¿Se recuerdan que en una ocasión ya habíamos hablado de este tipo de palabras? Y todos quedamos conformes y de acuerdo que lo correcto era la palabra sin embargo. ¿Se recuerdan? Ahora veamos de qué trata el pleonasmo o redundancia. El pleonasmo es una expresión en la que aparece uno o más términos redundantes. Es el empleo de palabras innecesarias. Por ejemplo, redundamos justicia justa. Es que yo quiero justicia, una justicia justa. Entonces eso es un pleonasmo o redundancia. Nuestro siguiente ejemplo, subir arriba, salir afuera, ¿verdad? Entonces, miren acá en nuestro ejemplo de la imagen dice, tenemos hielo frío. Entonces, es un pleonasmo, estamos hablando lo mismo, solo que con diferente palabra. Continuemos. Entrar adentro, bajar abajo. Esos son pleonasmos o redundancias, ¿verdad? Lo correcto es entrar, bajar. O estamos adentro o estamos abajo, pero no podemos decir entrar adentro, bajar abajo. Sí han escuchado esas expresiones entre ustedes, ¿verdad? Bien, ahora veamos qué es la anfibología. La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se le llama disemia, cuando ocasiona dos significados, y polisemia cuando da a entender varios significados. Es una expresión poco clara que puede provocar más de una interpretación. Por ejemplo, dulces para diabéticos sin azúcar. ¿Cómo ve usted eso? La anfibología, entonces, son palabras que da a entender más que la misma interpretación, dulces para diabéticos sin azúcar. Entonces, ¿el diabético es sin azúcar o el dulce es sin azúcar? ¿Se dan cuenta? Ahí vemos entonces que nos deja entender más significados. Nuestro siguiente ejemplo, el cerdo del niño. ¿El niño es el cerdo? ¿Es del niño el cerdo? ¿O cómo está ahí, verdad? Anfibología es cuando nos da la interpretación de varios significados. Nuestro siguiente ejemplo, Lupita me gusta y Juliana me encanta. Le pediré que sea mi novia. ¿Quién? ¿Quién de las dos? ¿Lupita o Juliana? Entonces no está claro el mensaje, ¿verdad? Bien, continuemos. Ahora veamos la ultracorrección. ¿De qué trata la ultracorrección? Es un fenómeno lingüístico que consiste en utilizar una forma por adaptarla al modelo que se considera correcto, pero que en realidad no lo es. Entonces, la ultracorrección es la deformación de una palabra por semejanza con otra, pensando que así es correcto. Entonces, tanto en la escritura como en la pronunciación, creemos que estamos haciendo o diciendo lo correcto. Por ejemplo, aficción, por decir afición. Nuestro siguiente ejemplo, translado, y lo correcto es traslado. Creemos que lo correcto es decir translado, por eso se llama este vicio de dicción ultracorrección, perdón. Luego tenemos aeropuerto. Creemos que es correcto que digamos aeropuerto. Y es lo correcto decir y escribir aeropuerto, ¿verdad? Tenemos en nuestra imagen trastorno, la palabra trastorno, y muchas veces decimos trastorno, es que sufre de un trastorno, pero no es así, es trastorno. Bien, jóvenes, entonces, los vicios de dicción son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. El día de hoy aprendimos acerca de los barbarismos, extranjerismos, arcaísmos, vulgarismos
idiotismos, el pleonasmo, la anfibología y la ultracorrección. La tarea para ustedes. Deben resolver el formulario que se les enviará con su respectivo enlace a su virtual. Jóvenes, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase.